proceso de los niños, de las niñas, necesiten sentir que son especiales, que son el centro del mundo de sus padres, por lo menos de su mundo, ¿sí? Y los padres tendrían que ser lo suficientemente maduros y resueltos para poder manejar esa etapa. Desgraciadamente, la mayoría de veces no es así, y no nada más no la sabemos manejar, sino que además lastimamos a la niña o al niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa etapa donde el narcisismo es una cuestión natural, el niño, la niña, quiere todo es yo, mis juguetes, mis cosas, yo, constantemente. Y en ese momento, en esa etapa del proceso, es natural que así sea. Cualquier persona que tenga un poco de estudio de psicología, de maestra, de lo que sea, sabe esto. Pero eso es, desgraciadamente, la mayoría somos ignorantes al respecto. Entonces, tratamos a los niños obligándolos a que compartan, a que no se sientan, no les sabemos hacer sentir especiales o los volvemos especiales de una manera que no es sana para ellos. Porque ellos deben sentirse especiales con mamá y con papá. Pero con los años tienen que entender que no son especiales para todo el mundo y que allá afuera no los van a tratar como los trataba mamá y papá, si es que sea el caso de consentidas. Pero bueno, el narcisismo nos nace a todos en diferentes, digamos, niveles y grados de estas heridas de padres y madres y sociedad y maestros que no supieron guiarnos bien en ese momento. Entonces, nuestras madres seguramente vienen de madres mismas que tampoco supieron qué hacer con ellas y que las maltrataron o que las ignoraron o que las consintieron demasiado, que las hicieron casi... Acuérdense que hay dos tipos de madre. La madre sumamente, digamos... Voy a hablar de madres e hijas nada más. Quiero decir algo, no quiere decir que los hombres no tengan este problema y no quiere decir que los padres no causen también, los papás hombres no causen también heridas, porque claro que las causan, tienen es otra cosa, pero también las causan. Y más adelante haremos una conferencia de las hijas de papi, porque ese es mi papel. Yo fui una hija de papi, entonces no es tan lindo porque al final se vuelve una cuestión de no poderme relacionar con la parte femenina. Y curiosamente las hijas de papi casi siempre, que son las mujeres que se identifican más con papá, muchas veces esto sucede porque la madre tiene muchas heridas. O más que muchas heridas, es muy inmadura y puede entrar en competencia directa con la hija. Si la madre es una mujer que no maduró, que sigue siendo esta niña que necesita atención de todo el mundo, que necesita que la reconozcan, que se siente insegura, que se siente con mucho miedo y que busca al marido como una especie de papá, la hija se puede transformar en una gran competencia para ella. Sobre todo si el papá le hace más caso a la hija que a la mujer. Y desgraciadamente muchas veces cuando los hijos nacen y hay rupturas en los matrimonios, cuando hay situaciones que se ha quebrado esa relación, que no están muy bien, y esto implica inclusive la unión sexual, cuando no hay esa relación sexual plena, satisfactoria entre los dos, es muy fácil que se abra una brecha entre la pareja y como esto es una cuestión de sistemas y quién se quita y quién toma lugar, llegan los hijos y se meten, ¿sí? Entonces, si la hija no recibe de la madre lo que necesita en sus primeros años, lo va a ir a buscar con el papá. Y si no, con alguien más. Pero es muy normal ver hijas que inclusive tienen cierta desprecio o cierto rechazo hacia su madre porque su madre las trataba como competencia, en vez de ser madre era como una niña chiquita compitiendo con la hija, comparándose con la hija, queriendo hacer que la hija se sintiera por abajo de ella, ¿sí? Y haciéndola a un lado. Ahora, esto es bastante más común de lo que creemos. Hay un libro que salió hace muchísimos años, no me lo traje, ahorita les voy a decir, permítanme tantito. Es un libro muy antiguo, inclusive lo encontré en uno de esos garage sales en Estados Unidos, y se llama Mi madre
yo misma. Está en español, me parece, en inglés se llama My Mother, Myself. No necesariamente se los recomiendo porque es un libro muy grueso y es un libro muy de antaño, hay libros más modernos, pero cuando yo leí este libro, hace muchísimos años, quizá en los años 91, 92, es de Nancy Friday, Friday como viernes en inglés. Si alguien lo quiere buscar. Cuando yo leí este libro me llamó muchísimo la atención porque ella empieza a hablar de su propia historia y empieza a contar cómo ella creció en un hogar sureño de Estados Unidos. Y en el sur, para quienes no saben, las tradiciones son muy fuertes. Es como toda esta historia de la mamá, por lo menos lo era, sobre todo en esos años, ¿no? Las mamás tienen que andar como, o sea, súper bonitas, son como muñequitas, y las niñas tienen que ser parte de eso que la mamá es. Las mamás se aseguran que sus hijas sean estas muñequitas para que reflejen lo buena madre que son ellas. No porque la niña quiera ser la muñequita, sino porque que la sociedad tiene que ver que todo mundo, que esa es una muy buena madre, ¿sí? El énfasis es en qué buena mamá es. Cuando una mujer se convierte en madre, no tiene realizada parte de su propio ser, de su propio propósito, y pone todo en ser madre, ahí es donde se pierde. Obviamente, cuando un niño nace, cuando una niña nace, la madre tiene que poner toda su energía, todo su tiempo, porque así lo requiere ese bebé. Pero también con los años, o con el tiempo, o en ese momento, es importante darnos cuenta que ser madre es un rol que va a requerir mucho de nosotras, pero que también poco a poco nos va dejando más libertad y que no podemos o no debemos convertirnos solamente en madres, porque con el tiempo, cuando nuestros hijos crezcan y se vayan, pues bueno, ahí está el rollo del nido vacío, ¿no? Pero regresando a las madres narcisistas. Una madre narcisista es una mujer que puede ser que traiga muchas insatisfacciones, muchos miedos, muchas inseguridades, se casa, bueno, ya casarse ya es una ventaja porque ya cumplió con algo con su propia madre, ¿no? Ella tiene que cumplir con lo que la madre espera de ella, que es casarse, sobre todo antes, estoy hablando de los años, no sé, 50, 40, ¿no? Casarse, tener con un buen marido y tener hijos y ser una muy buena madre. Tristemente, aunque ya han pasado muchísimos años de esto, muchas mujeres siguen programadas para esto. Tenemos que ser muy buenas madres. Si no tengo otra cosa en el mundo, por lo menos voy a ser muy buena madre. Pero eso implica que mis hijos tienen que hacer cosas que yo les diga, porque yo sé lo que es mejor para ellos. Eso es una madre que no tiene mucha madurez, digamos, y que está muy enfrascada en el voy a ser una buena madre, voy a demostrarle a todo el mundo qué buena madre soy. Pues cuando nace la hija, y vamos a hablar ahorita de la hija mujer, la madre la ve como una extensión de sí misma. Al hijo no. Esa es la diferencia. Como les digo, puede haber muchos conflictos con el hijo, tan es así que ahí vivimos en un país y en una cultura llena de hijitos de mamá, ¿sí? Porque nosotras, mujeres, creamos a los niños como si fueran seres superiores y a las niñas les metemos el chip y la programación de tú tienes que atender al hombre, ¿sí? Tú tienes que cuidar al hombre. Yo hablaba con una chica que ni siquiera es de México, es colombiana, pero muy parecida a la cuestión y me decía, Aura, es que yo tengo esta idea que yo tengo que hacer todo, tengo que volverme indispensable para que el hombre se quede conmigo. Y yo le decía, sí, efectivamente, yo me acuerdo cuando yo era chica, mi abuela nos decía, a mi hermana y a mí, y lo he dicho muchas veces en el radio, y lo he comentado en varios lugares, que teníamos que hacernos muy necesarias para que nuestros maridos no nos dejaran. Y yo le explicaba algo y aquí podríamos entrar un poquito en una parte un poquito más comprensiva hacia estas mujeres, ¿no? Sobre todo las chicas más jóvenes, que, ay, ¿cómo es posible eso? Bueno, déjenme decirles algo. Hace muchos años las mujeres, sí, para ellas era una cuestión de sobrevivencia tener un buen marido. Un marido que estuviera ahí para ellas, que las mantuviera, porque en los tiempos de mi bisabuela, ellas no podían ni siquiera comprar tierras, ni siquiera, o sea, si algo les quedaba, se lo quitaban los hombres. Entonces, si tenía un marido, por lo menos estaba asegurada, ¿sí? Entonces, sí viene imagínense qué fuerte está esta programación, la traemos desde hace años, y la seguimos creyendo como si fuera real, cuando hoy no es cierto eso.
pero adentro de nosotros hay una sensación muy fuerte de tengo que tener un hombre porque si no, no estoy completa. Y tengo que ser madre porque si no, no estoy completa. Afortunadamente, cada vez más son las chicas que se cuestionan y dicen, oye, pues yo no me quiero casar o no quiero tener hijos. Y entonces llegan las tías, es que nunca te vas a sentir plena. Y eso tampoco es real. Pero regresando a la madre narcisista, esa mujer que no creció emocionalmente y que de pronto se convirtió en madre de una niña, va a hacer todo lo posible para que esa niña refleje lo buena madre que es ella, porque es su gran oportunidad, ¿sí? Entonces la niña tiene que seguir las reglas y las indicaciones y hacer lo que la madre quiere y espera. La madre no tiene la capacidad de ver a su hija como el ser humano independiente, o sea, separado de ella, que en algún momento de la vida va a tomar sus propias decisiones, va a tener sus propios gustos, sus propias aspiraciones. Quizá un día decida que no se quiera casar, quizá ella no quiera tener hijos, quizá le guste las mujeres, quizá quiera irse a viajar, o sea, cosas que van a confrontar a la madre en sus raíces, en lo más profundo. Y si la madre no tiene la madurez para entender que su hija necesita empezar a probar sus propias alas, se va a volver como muchas, muchas madres latinas y de muchas otras culturas que quieren hacer que la hija se quede con ellas. Que la hija es casi, casi como tú naciste para llenar mi soledad. Tú naciste para llenar mis vacíos. Como esa madre nunca trabajó en sus propios vacíos, entonces todo el tiempo va a pretender que su hija haga cosas que ella necesita. No es capaz de entender que su hija, aunque ahorita está bebita y la necesita totalmente, el día de mañana tiene que irse separando y eso es lo sano. Una madre sana cuida a su hija, la protege, la ve, la ayuda, pero la va enseñando a que se vuelva independiente, ¿sí? Para que pueda pararse en sus pies, con su propio ejemplo y con sus formas. Una madre narcisista no puede hacer eso, no sabe cómo hacerlo. Insisto, ve a su hija como una extensión y la hija va creando estos vínculos hiperdependientes de su madre, porque normalmente cuando la madre es así, toda la familia gira alrededor de la madre, ¿sí? Son estas mujeres que pueden ser muy depresivas o que se están enfermando todo el tiempo o que hacen que todo mundo es que me enfermo, me deprimo, todo lo que me pasa a mí es lo peor del mundo. Mis problemas son los peores del mundo. Sí, o sea, la madre no tiene espacio para ver qué le sucede a la hija. La hija está platicando con ella y antes de que se dé cuenta, ya la mamá le quitó la palabra y de alguna manera empezó a hablar de lo suyo. Sí, es como le vas y le dices, ay mamá, fíjate que me duele, ay a mí también, fíjate que y empieza a contar su propia historia, ¿no? O tú estás buscando a tu madre para que te apoye, para que te dé algún tipo de algo y siempre te hace sentir que lo tuyo no es nada. Problemas los míos, ¿de qué me hablas, niña? ¿No? Y si tú intentas ser independiente o no seguir ese camino, ella se ofende. Porque el hecho que la hija de una madre narcisista decida seguir su propio camino es una cachetada para esa madre. Es como diciéndole, tu vida no sirvió. ¿Sí? Entonces, ahora, no es mi deber como hija llenarle los vacíos a mi madre, ni resolverle su vida. Si mi padre se fue o ahí está, pero no se llevan o lo que sea, es una cuestión entre ellos. En constelaciones se usa mucho el sistema familiar, ¿no? Entonces, podemos imaginarnos que la familia de una madre narcisista, o sea, una familia sana, vamos a hablar de una familia sana, está el padre y la madre jerárquicamente arriba, y los hijos todos en el mismo nivel abajo, hijos e hijas, todos en el mismo nivel. Para una madre narcisista se ve de esta forma. Es como un círculo donde la madre está en medio y todo gira alrededor de ella, todo. Si la madre está enferma, las hijas tienen que dejar su vida por ella. La madre se deprime, se fue el marido, no se fue, o el marido también es parte de ese círculo que todo lo hace por, ay no, cuidadito y enojes a tu mamá. Ay, no vayas a hacer eso porque le vas a dar un mal tiempo. ¿Cómo vas a elegir esa carrera? Tu madre se va a sentir muy mal porque su sueño era que tú fueras esto. Entonces tú tienes que ajustar tu vida
a esa madre desde que eres muy pequeña. O sea, una madre así, por su propia inmadurez y su propio narcisismo que se traduce en mucho egoísmo, representa, o sea, lo que te enseña es que tus necesidades no son importantes. Lo único importante es hacerte cargo de las necesidades de tu madre, ¿sí? Y hace que toda, insisto, toda la familia gire alrededor de ella. Y si alguien se revela y se va, bueno, pues, ¿para qué te cuento? Es el drama de la vida y entonces tú como la que te quedaste, te toca carga peor. Entonces, bueno, voy a enseñarles una pequeña grafiquita, digo, una pequeña presentación, nada más como... Y les voy a decir una cosa, al final voy a hacer, si es posible, si no nos tardamos demasiado tiempo, voy a contestar algunas preguntas, pero las voy a contestar de las que escriban, por favor, porque si no nos tardamos mucho tiempo. Si les doy la palabra, luego alguien se la toma muy larga y me da pena cortarles, pero los corto. Entonces, prefiero que escriban sus preguntas ahí en el chat, y entonces al final yo checo y voy a contestar las que sean posibles. Entonces, bueno, vamos a empezar les voy a enseñar un poquito esta parte de mi madre, mi espejo roto. No sé si algunas de ustedes ya vieron las presentaciones pasadas o inclusive tengo ahorita ya 3 clases. Tuve que dividir una por la cantidad de personas, de mujeres que se inscribieron, y vamos a tener un taller para quienes no pudieron inscribirse a estas clases por la razón que sea. Estoy presentando un taller que va a ser en octubre. Eso se los digo al final. Déjenme nada más hacer esto. Sí, entonces, bueno. Mi madre, mi espejo roto. El nombre viene porque la madre, especialmente con la hija, es ese espejo que desde que la niña es una bebita y empieza a tomar conciencia de esa madre que está ahí, la madre es la que tendría que estarle enseñando y nutriendo a esa niña. O sea, la madre es la que tendría que olvidarse un poco de sí misma, que sé que no es fácil, por eso hay que pensarle bien ser madre, porque sí requiere mucha presencia, atención, y en esos años, los primeros años, donde la niña necesita tanto a la madre, lo ideal sería que la pareja, el padre, estuviera ahí mismo apoyando a la madre para que la madre pueda estar con la hija. Eso sería lo ideal, pero bueno, no se da de esa manera, desgraciadamente. Entonces, la madre muchas veces se cansa, no quiere saber de la hija, no quiso ser madre o tenía mucho miedo o la rechaza por alguna razón. No conscientemente, porque una madre jamás va a admitir que tuvo alguna idea de rechazo hacia su hija. Como si las madres para nosotros son lo más sublime que hay. ¿No nos lo ponen para el 10 de mayo? Que el amor incondicional de las madres, y yo les digo una cosa, es más incondicional el amor de los hijos que el amor de los padres, porque sobre todo una madre narcisista no da el amor incondicionalmente, te lo condiciona. Tienes que hacer lo que yo quiera o no te voy a dar mi amor. A lo mejor sí te quiere, pero no te lo expresa y te hace sentir que no eres suficiente para ella, ¿sí? Y te trae así todo el tiempo. Y entonces ese espejo, que debía haber sido un espejo que me enseñara lo que yo necesito, que me ayudara como bebita niña a ir desarrollando esa parte de ser mujer, a ir entendiendo mi proceso, no está ahí para mí. Es un espejo vacío, un espejo roto. Esa madre está tan enfrascada. Fíjense, normalmente es una mamá que todavía a su edad tiene bronquísimas con su propia madre. No las ha resueltas. Esté viva o no la mamá, ella está más como hija que como madre de su nueva hija. Como no ha resuelto sus propios asuntos emocionales, va a usar a sus hijos, tanto hijas como hijos. Y si solamente tiene hijos, me preguntaba una chica, es que yo nada más tengo hijos. Digo, pues aguas, porque el día que seas suegra, te puedes convertir en una madre muy dominante e irte en contra de tu nuera, porque tu nuera va a ser la gran competencia que te quite el amor de tus hijos. Que según tú, porque además una madre narcisista tiene esta idea de que ella se merece que los hijos estén ahí para ella siempre que ella lo quiera, ¿sí? Es como si ustedes no pueden tener una vida propia, tienen que estar para mí siempre, sobre todo, insisto, las hijas. Y algunas ocasiones los hijos también. Entonces, esta niña, estamos hablando de las niñas, lo que necesita para irse, digamos, ella misma completando en su proceso de los primeros años y crecer con una autoestima sana es precisamente recibir ese amor incondicional de su madre.
de ella viene ahorita, de ella lo necesita en los primer año, primeros 2 años, ¿eh? Necesita verse en mamá, como dice aquí, antes de que siquiera se dé cuenta que hay un papá. Papá todavía no está en la escena, papá está ayudando, si hay un papá real, entonces está ahí apoyando a la madre energéticamente para que la madre sea la que esté nutriendo ese vínculo con su hija. Si ese espejo no está allí, porque la madre está distraída, porque la madre no quiere estar, porque tiene flojera, porque no quiere hacerse cargo, porque le pone una niñera, porque la da a la abuelita, porque la da a la tía, porque no sé cuántas cosas. Estoy viendo que me están levantando las manos. No voy a responder ahorita porque me salgo del tema. Voy a responder al final. Entonces, por favor, para que me esperen, escríbanme las preguntas. Entonces, si la madre trae sus propios rollos de inseguridad, de miedos, de vergüenza, quizás la abuela, o sea, la madre de nuestra madre, la hizo sentir que no era capaz, que no era suficiente, seguramente, porque de ahí viene todo. Y a la abuela, la bisabuela, y a la bisabuela, la tatarabuela, y así nos vamos, ¿no? Entonces, esa mirada tan enjuiciadora, criticadora, comparativa de nuestra madre, eso es lo que nos va a romper a nosotras y no va a permitir que crezcamos con una autoestima sana. Es como esta idea de si mi madre no me aceptó, si mi madre me rechazaba, si mi madre me veía feo, si mi madre me criticaba todo el tiempo, si para mi madre no era suficiente, ¿para quién lo voy a hacer? Si ella, que era supuestamente, y luego nos bombardean en la sociedad, que la madre es el amor incondicional, entonces yo vuelto y digo, no, pues yo voy a estar bien fregada, porque si la madre, que es casi un ángel, no me amó como yo necesitaba, es porque yo estoy mal. Así crece la niña pensando, ¿sí? Y eso es lo que empezamos a hacer. Las hijas de madre narcisistas, justamente, lo que les decía en un inicio, ¿no? La madre narcisista ve a su hija más que a su hijo como el reflejo y extensión de sí misma. Y entonces la madre, obviamente, va a presionar, va a usar manipulación, control, lo que es castigos, indiferencia, lo que sea necesario para que la hija haga las cosas de la forma que ella cree que están bien. No tiene esa empatía que se necesitaría como padres maduros, resueltos, que están conscientes de sus propias necesidades y entonces son capaces de conectarse con las necesidades de los hijos, de las hijas. Y aunque yo quiera, a lo mejor yo tengo la gran expectativa que mi hija sea, no sé, muy deportista, por ejemplo, ¿no? Porque para mí eso es importante, pero mi hija resulta que no es deportista, que le gusta más otro tipo de cosas, que es más artística. Y a lo mejor yo como papá quiero que mi hijo sea jugador de fútbol, pero resulta que a mi hijo le gusta algo más suave, le gusta dibujar, o le gusta cantar, o le gusta bailar. Si yo tengo esta parte narcisista como madre, me voy a enojar y no le voy a permitir o voy a hacer todo lo posible porque mi hija no siga eso, sino haga lo que yo quiera que haga. Una madre madura, un padre maduro, aún a pesar de sus expectativas, diría, no, bueno, yo quiero eso, pero eso soy yo. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hija? ¿Qué necesitan? Vamos a apoyarlos para que desarrollen y eso que quieren lo vayan madurando y puedan encontrar su camino. Pero eso no sucede a la mayoría de nosotros, ¿sí? Porque nuestros padres no tienen esa madurez y esa conciencia. Entonces, desgraciadamente, cuando la madre tiene esta parte egoísta, infantil, narcisista, la hija se va a quedar atorada en estar siempre tratando de adivinar la necesidad de la madre. ¿Cómo le hago para que mi mamá me quiera, para que me apruebe, para que me reconozca? A veces se rebela, se enoja, se pone fúrica, pero siempre está ahí. O intenta hacer exactamente lo opuesto y según ella ya se liberó, pero en realidad no es cierto, porque irte a lo opuesto no es liberarte. Es una reacción infantil de una mujer herida, de una madre, de una hija herida. Que como mi madre no me quiere, pues ahora voy a hacer exactamente lo contrario. Nunca me olvido de la hija y una artista que a lo mejor muchas de ustedes jóvenes no conocen muy bien, que se llama Cher. Cher cuando era muy joven, ya todavía muy joven, se empezó a operar y bueno, la mujer era un forro de mujer, creo que hasta ahorita todavía sigue todo operada y todo, ¿no? Su hija es obesa, es gay, o sea, es como si hubiera hecho todo lo posible por darle la madre a la hija, a la madre, perdón. Ahora sí que por darle la madre, ¿no? Por enojar a la madre, por decirle yo no voy a hacer lo que tú quieres que sea, yo voy a hacer lo que yo quiera que sea. Porque la madre
Esta artista, como muchas más, son muy narcisistas, ¿no? Tienen que ser el centro de atención de todo el mundo y entonces quieren que las hijas sean lo mismo y muchas hijas se rebelan a la madre y se van al otro lugar. El problema es que aunque parezca que ya se independizaron o ya se resolvieron, en el fondo, esa hija va a vivir una vida vacía. No se ha encontrado, porque no es rebelarte a la madre, ¿sí? No es por ahí el asunto, es resolver tu inseguridad, tu necesidad de que tu mamá te vea, porque abajo de esa reacción, eso es lo que hay. Mucha necesidad de ser amada, querida, aceptada por mi mamá, ¿sí? Entonces lo voy a pasar toda la vida, como ya no lo hago con mi mamá, perdón, me voy a regresar, como ya no lo hago con mi mamá, me voy a pasar la vida con esa misma conducta, pero transfiriéndola a parejas, amigas, a figuras de autoridad. O sea, voy a llevar esa necesidad de que me vea de mi madre, que ya a lo mejor ya no está o ya no es tan fuerte porque yo ya estoy grande, la paso, la hija de una madre narcisista casi siempre termina con parejas narcisistas, ¿sí? Con hombres o mujeres también narcisistas, porque sigue buscando a la mamá y la busca de la forma en que ella sabe cómo es una mamá, de su única experiencia. Entonces vive en relaciones de conflicto. A muchas mujeres nos han enseñado que estamos buscando a papá, pero papá tiene otra situación. En realidad, nuestros fracasos en las relaciones de pareja y muchas cosas más en la vida van a tener que ver con esa relación con mamá, con esa falta de autoestima, esa necesidad. Entonces luego ni siquiera las podemos, o sea, por ahí alguien, al ratito voy a decir algo de una pregunta, nos ponemos como víctimas, no puedo dejar a mi madre, ¿sí? Es que me tiene atrapada, me manipula, me controla, sí, pero hoy ya puedes hacer algo. Entonces la idea de este trabajo es que tú te des cuenta y que dejes de idealizar a tu madre, porque una madre no necesita que la idealicemos, aunque pareciera que sí, pero no. Una madre narcisista sí le gusta ser idealizada, porque no le gusta que la vean como es. En el fondo también sabe que está llena de inseguridades, ¿no? Pero para yo como hija sanarme, lo primero que tengo que hacer es bajar a mi madre del pedestal. No para lastimarla, a mi mamá la dejo en paz, sino trabajar con esa idea de mi madre, con la madre interna, no con la mamá de afuera. No vale la pena pelearte con tu mamá por esto, ni irle a reclamar, porque no lo va a entender. Sobre todo si no es una madre que haya trabajado, menos lo va a entender. Y nada más te vas a seguir frustrando más. Lo importante es que tú muchas veces, incluso si es necesario, tomes distancia de esa madre. Te alejes un tiempo y trabajes con esa parte tuya que sigue buscando complacer a mamá y que ahora lo hace a lo mejor con otras personas, casi siempre con la pareja. Porque si no lo hacemos, cuando seamos madres vamos a repetir los patrones. Porque las mujeres aprendemos a ser madres a través de nuestra propia madre. Entonces, eso que no queríamos lo vamos a repetir. Y de repente vamos a estar atrapadas y, ay Dios, eso que más odiaba de mi madre lo hago yo con mis hijas. ¿Sí? Pero como soy una hija de madre narcisista y ahora me volví una madre narcisista, voy a seguir en mi pleito con mi madre y no voy a tener espacio para darle a mi hija lo que necesita y voy a repetir la historia. Por eso es tan importante entender este trabajo, ¿sí? Bueno, esto es en realidad, ¿qué es una madre narcisista? Pues lo que les decía hace rato, una persona narcisista, personas que son tan necesitadas emocionalmente, tantos vacíos y carencias propias, tan centradas en sí mismas y en sus propios problemas, que son incapaces de dar ese amor incondicional que tanto necesita la niña cuando se está formando. No ven a sus hijas por lo que son y necesitan. Ese espejo que es la madre, imaginándonos que esto es un espejo, ese espejo que es la madre, ¿sí? Eso es justamente lo que la bebé, la niñita, necesita verse a través de esa mirada de la madre. Si yo me veo, si mi mamá me ve con amor, con alegría, con gusto, con aceptación, con poquito, no tiene que ser que no necesitas que se muera de amor por ti, pero sí, la niña necesita sentirse especial con mamá, ¿sí? Pero verdaderamente que la mamá lo sienta, no nada más de acá, porque la mamá te puede decir, es que te amé más que a nadie, eras mi vida, pero si adentro ella no había resuelto sus asuntos, no lo pudo hacer. No porque no quisiera, sino porque no supo cómo, porque tampoco ella se lo dieron, ¿sí?
Entonces necesitamos ir aprendiendo a cómo sanar esa parte de nosotros. Porque si no nos quedamos así. Cuando la hija de una madre narcisista se mira en un espejo, no se puede ver. Lo que ve es lo que la mamá le reflejó. Eres floja, estás gorda, estás fea, no eres suficiente. Y a lo mejor no se lo dijo con esas palabras, pero así se lo hizo sentir. Regañándola, comparándola, juzgándola, criticándola, siempre humillándola, avergonzándola, haciéndola sentir que como si no fuera importante. Tus necesidades no son importantes, niña, yo soy la importante, ¿sí? Porque eso es lo que hace la madre narcisista. Entonces, estas son preguntas que se hace la hija de una madre narcisista. ¿Por qué siento que no merezco ser amada? Siempre con esta sensación interna de quién me va a querer. Y entonces, como siento que nadie me va a querer, empiezo a actuar de una manera también muy similar a mi mamá, porque mi mamá en el fondo también siente eso, ¿no? Porque siento como que nunca soy suficientemente buena, nunca soy suficiente en mi trabajo, como amiga, como pareja, siempre. Entonces, cuando, yo no sé ustedes, pero cuando yo tenía esta sensación de no ser suficiente, a veces hasta me cerraba un poco a la gente, no dejaba que se me acercara demasiado. Inclusive en el trabajo, porque yo tenía esta idea de que si ellos se acercaban, se iban a dar cuenta que yo no era la persona maravillosa que ellos creían, o esa mujer responsable, o, no me lo creía. Entonces, cuando alguien te dice, ya, ¿por qué no te la crees? Pues porque no te lo enseñaron. Esta es la base, esta es la raíz del por qué no nos las creemos, ¿sí? Este profundo vacío interno son mis vacíos. Es como si nosotros hubiéramos crecido, imagínense como si fuéramos una pieza de algo, con agujeros, con piezas que nos faltaron y que ni siquiera sabemos que teníamos que tenerlas. Eso es lo más feo, que no nos damos cuenta que tendríamos que tener esas piezas y que esas piezas nos las tenía que haber dado mi madre, nuestra madre. Entonces, como no sé que así tenía que haber sido, mi idea es que yo soy la que estoy mal, que nací mal, que nací defectuosa, que soy inadecuada, que no sirvo, y me empiezo a insultar y yo misma empiezo a maltratarme, ¿sí? Hace ratito leía algo que alguien puso, que las personas sucias y desordenadas son así, de todo este rollo de la pobreza mental, y empecé a leerlo, está un poquito exagerado, pero era cierto. Al final yo me trato mal cuando me critico, cuando me juzgo, cuando me comparo, cuando me alimento con porquerías, cuando descuido mi cuerpo. No me refiero a que lo tengas que tener como una Miss Universo, ni que tengas que estar en el gimnasio todo el día, no. Cuidarlo con una buena nutrición, con algo de ejercicio, buena respiración. Cuando yo misma permito gente tóxica y dañina alrededor de mí, gente que me lastima, cuando me aferro a relaciones que me hieren, ¿sí? Ahí es cuando yo me estoy maltratando. Cuando emulo de alguna manera la conducta de mi madre hacia mí, porque yo ya me volví. Por eso les digo, no es con mamá que tengo que trabajar esto, es conmigo misma, siendo mi propia madre. Cuando aplasto a mi niña interior, cuando no la escucho, cuando no hago caso de mis necesidades porque nadie me enseñó, cuando no me sé cuidar, ahí es cuando yo me trato mal, ¿sí? Y dudo de mí misma, no confío en mí. Porque desde niña me enseñaron que lo que yo percibía y lo que yo sentía no era real, que lo que yo decía no era cierto. Ese fue el mensaje que me dieron. Entonces yo crezco sin confiar en mí misma, totalmente desconectada de mis dones, de mis habilidades, de mi parte valiosa, de mi esencia. Y esa no ha desaparecido, esa es la buena noticia, ahí está. Pero sí es importante trabajar para regresar. Y bueno, el trabajo que se hace con la madre, en realidad, es terminar con la legacía. Básicamente es, si tú tienes una madre con la que todavía estás o estás cerca de ti y convives con ella y quieres continuar la relación, pues la idea es que la sanes para que puedas tener una relación donde sí puedas poner límites, donde tú te respetes de tal forma que ella tenga que respetarte, ¿sí? Pero esto de separarte psicológicamente de tu madre es tan importante. A veces no lo podemos hacer físicamente, desgraciadamente, porque sí es importante hacerlo, sobre todo al principio de los procesos.
Porque si estamos trabajando en terapia, pero llegamos a una casa donde vivo con mamá y mamá empieza a decirme todo, esos mensajes negativos que recibo van a estar ahí fuertes. Tengo que aprender a cambiar eso y empezarme a darme cuenta que no soy tan así como me decía mi madre, ¿no? Y empezar a saber qué quiero, identificar qué quiero yo, qué siento, qué necesito, qué quiero hacer en mi vida, porque siempre estoy al pendiente de mi madre, qué quiere ella, qué necesita ella, y esa es la codependencia, y esa es la misma actitud que llevamos a nuestras parejas. Nos mutilamos para complacerlas, y luego nos mutilamos para complacer a las parejas, ¿sí? Y claro, la idea es que aprender a lidiar con tu madre de una manera diferente, más sana, inclusive más amorosa. Y trabajar para reconocer tus propias características narcisistas. Si ya tienes hijas, bueno, a ver qué puedes hacer y si no, evitar pasarlas a tus hijas, porque finalmente eso es lo que vamos nosotros haciendo. Entonces, no nada más, y seguimos culpando a mamá, pero ya lo estamos repitiendo nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, veo aquí algunas preguntas, chicas, voy a contestar. Dejen de rayar la imagen, sí, pues sí, yo no sé por qué las rayan, pero bueno, que no sé cómo se pide eso, pero ok. Yo no pude tener hijos y mi mamá y mi hermana, cuando no les doy lo que quieren, no hago lo que quieren, me privan de la presencia de mis dos queridos sobrinos de 8 y 4 años. Aunque ellos sepan, bueno, aquí hay una cosa muy fuerte para la persona que escribió esto. Los hijos de tu hermana no son tus hijos, cuidado, porque los estás tomando como tus propios hijos. Lo más sano sería que te alejaras y que te fueras a hacer tu vida. Lo que yo decía hace rato, yo sé que no es fácil, por eso necesitamos apoyo profesional y trabajar mucho en darnos cuenta si quiero de veras quedarme cerca de estas personas, si quiero pagar el precio o prefiero irme a hacer mi vida. Porque tú hoy ya no eres víctima. Fuiste víctima cuando eras una niña. Hoy ya no podemos seguir culpando a la mamá, ni a la hermana, ni a nadie. Hoy tenemos que hacernos responsables de nuestra vida y decidir qué queremos hacer con ella. Y si no sabemos cómo hacerlo, pedir ayuda profesional. Hoy hay mucha ayuda, antes no la había. Hay grupos de codependientes anónimos que no siempre son lo mejor, pero bueno, ayudan un poquito. Hay talleres, hay información, a veces no todo es buena, pero bueno, va aprendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo cambia la relación con tu madre cuando toda la vida solo han peleado porque siempre te critica? Bueno, primero tienes que alejarte de tu madre. ¿A qué vas con una madre que te critica todo el tiempo? ¿Qué estás O sea, ahí tienes que darte cuenta, nosotras como hijas, aunque ya seamos adultas, seguimos buscando esa aprobación de mamá y me sigo enojando cuando me critica. Yo me tengo que alejar de eso, por lo menos un tiempo. Si yo regreso a casa de mamá o estoy viviendo con mamá cuando ya soy una mujer, estoy provocando este tipo de situaciones, ¿sí? Yo necesito alejarme tantito, no digo que la abandonen y que nunca la vean, pero que pongan un poco de distancia para poder sanarse un poco más y cuando tu mamá te empiece a criticar, aprendas a ponerle límites. Y si tu madre no te respeta los límites, a lo mejor tienes que alejarte de ella, si no para siempre, pero sí guardar distancia. Porque hay madres que no quieren entender y hay madres que no quieren respetar límites. Y se vale. Víctor Frank decía una cosa, y esto es muy fuerte, chicas, pero es cierto. Víctor Frank, el genio de la logoterapia, ese maravilloso ser humano que desarrolló toda la escuela de la logoterapia y que que digamos que atravesó la experiencia de estar en un campo de concentración y de haber perdido a su esposa y a personas amadísimas y familiares ahí, y que imagínense todo lo que vivió, surgió con toda una escuela del sentido de vida. ¿Sí? Un ser, bueno, ¿qué les puedo decir? Nada que podamos nosotros siquiera vislumbrar. Pues él decía que los hijos no tienen la obligación de amar a sus padres. No es una obligación. Si mis padres no me respetan, si mis padres no aceptan que yo tengo una vida aparte, si mis padres siguen metiéndose en la vida, si mi madre todo el día está de controladora, manipulando, chantajeando, qué pena, porque seguramente ya trae mucho dolor adentro. Pero si tú le sigues el juego, en vez de ayudarle a que ella un día se dé cuenta, si es que algún día pasara, nunca lo va a hacer, va a seguir perdida en ese mundo de dominar y controlar, ¿sí? Entonces, si alguien dice en la madre, pues sí, es que es en la madre, exactamente. Más que cambiar la relación con tu madre, cambia la relación contigo misma primero, ¿sí? No puedes cambiar a tu mamá.
Ahí, en esa parte que les decía de la legacía, terminar la legacía, básicamente una de las cosas es aceptar a mamá como es. Y aceptar a mamá no quiere decir que te tengas que quedar con ella, ni junto a ella, ni estar todo el tiempo ahí. Aceptar a mamá quiere decir, esta es la madre que... Esta es ella. No va a cambiar. Yo no estoy aquí para cambiar a mi madre. Yo estoy aquí para sanarme yo. Y cuando acepto a mi madre, a lo mejor decido decir, bueno, ella es así y no va a cambiar efectivamente. Entonces yo mejor me aparto tantito o me aparto del todo, porque hay personajes que sí hay que dejar a un lado, porque son demasiado tóxicos, aunque sean las madres, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que ser más conscientes. Por eso es tan importante el trabajo personal, chicas, porque si no, nos atoramos, ¿no? Siempre he pensado que esto de no encontrar pareja era por ausencia paterna en la niñez. No estoy segura que mi madre tenga algo narcisistoide, pero una de esas también tiene que ver. Mira, desde el momento que estás aquí, por algo te trajo tu inconsciente, ¿sí? Si no estás encontrando pareja, a lo mejor estás repitiendo patrones que tienen que ver con tu mamá, no con tu papá. Tu papá se fue. Entonces tú lo que vas a hacer, vas a encontrar, o sea, tú aprendes de tu madre la relación con los hombres y te relaciones con hombres que se parecen a tu padre. Pero entonces también es una mezcla de muchas cosas, no es tan sencillo, ¿sí? Pero por ahí va la cosa. Entonces, yo creo que es importante, sin querer, como les decía en un principio, satanizar a mamá, porque finalmente, somos seres humanos. Aquí, este es un ejemplo. Mi madre ya murió y sigo sin perdonarle que nunca vivió conmigo. Quiero perdonarla y yo soy una madre narcisista con mis hijas. Ok, déjame decirte algo, Lisette. Uno de mis maestros dice, el perdón no existe. El perdón es una palabra que se mal usa muchísimo, que el taller del perdón, que ya la perdoné. No tenemos, o sea, cuando tú estás trabajando contigo y creando conciencia y de verdad sanando tus heridas, llega un punto que tú misma te das cuenta que no hay nada que perdonar, porque todos estamos aquí en lo mismo, ¿sí? Pero no se trata de justificarla o perdonarla demasiado pronto, porque entonces ya no hiciste tu chamba. Esto tiene que ser una consecuencia natural de una chamba muy, muy, muy profunda. Cuando ya pasaste por el duelo profundísimo de sentir y darte cuenta el dolor que tienes por no haber tenido una madre más nutritiva, más linda, más amorosa, más presente o lo que fuera, ¿sí? Pero hay que vivir el duelo, hay que llorar el duelo, hay que sacar el enojo, no contra la madre, en terapia, en lugares especiales, con gente que te sepa guiar, porque si no, no sirve de nada. Si no, nada más es desquitarme y estar ahí en una dinámica familiar muy tóxica. Y bueno, más que perdonarla, o sea, claro que eres narcisista con tu hija, porque todavía estás atrapada en resolverte con tu madre. Entonces, métete en terapia, trabaja fuerte toda esa parte, date un tiempo, y en esa madurez vas a poder convertirte en la madre que tus hijas necesitan. Y aunque ya estén más grandes, nunca es demasiado tarde, ¿sí? Siempre, afortunadamente, la vida nos da una oportunidad. Quizá ya no podemos tratar a nuestras hijas como hubiéramos querido tratarlas cuando nos damos cuenta de cómo las regamos, pero podemos apoyarlas y podemos reconocerlo y podemos aprender a relacionarnos de una manera nueva con ellas y también con nuestra madre, si es que todavía está y si es que todavía queremos la relación, ¿sí? A ver, aquí viene otra. ¿Son conscientes las mamás de lo que hacen y dicen? ¿Cómo sanar la relación con una mamá que es muy dependiente? Bueno, primero sana tu propia dependencia con ella, ¿sí? Porque si tú estás ahí pegada, obviamente hay una dependencia. Eso es lo que se llama codependencia. Él es muy dependiente, ella es muy dependiente, pero yo estoy ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pongo yo en la relación? Hay que trabajarlo. Para mi mamá todo lo que hago no está bien, me critica de todo y me ve poca cosa. Por eso es necesario la separación, chicas, para poder ir sanando esa parte, porque llega un punto que nosotros hacemos lo mismo, nos empezamos a criticar a nosotras mismas, hacemos lo mismo, nos criticamos, nos juzgamos, nos comparamos, nos vemos poca cosa. Y mientras hagamos eso, no hay forma que nos sintamos mejor, ni que nos creamos que somos verdaderamente valiosas, ¿sí? Entonces, bueno,
No dejamos de ser las hijas pequeñas que esperamos que mamá nos quite el malestar, el dolor, los miedos. Exacto. Por eso nos da tanto miedo. Muy bien dicho, Mónica. Romper ese vínculo porque seguimos necesitando a la mamá. Esa niña interior de nosotros, aunque esté muy enojada, sigue, mamá, dame, mamá, quítame el miedo, mamá. Hay una parte que sigue todavía atrapada, ¿sí? Entonces hay que seguir, hay que trabajarla. Hay que trabajar mis propias heridas, mi dolor, mi coraje. Así es como voy a ir sanando mi vínculo, esté o no esté mi mamá. Y podré dar mejor vida a mis hijas, ¿no? Entonces, por ahí es la historia, chicas. A veces dice, cuando hablas de separación, ¿te refieres a alejarse físicamente? Pues es que a veces es necesario. En los grupos, en las casas de rehabilitación, a las familias y se les pide a los familiares que no se acerquen por lo menos 3 meses, porque ellos son finalmente la fuente de la neurosis, la fuente de donde vienen todos los dolores. Es muy difícil sanarte si estás todo el tiempo, por lo menos sepárate un poco. Hay que separarnos psicológicamente, eso es importantísimo. Pero si vives con ella o porque, o sea, tendríamos que ver cada caso, es muy difícil, ¿no? Pero yo no quiero decir que nunca van a ver a su mamá, quiero decir que cuando están sobre todo al principio de un proceso, es importante poner un poquito de distancia. Si estás ahorita, por ejemplo, que hablas con ella todos los días, pues no hables con ella todos los días, habla con ella una vez a la semana y ten cuidado. Cuando empiece a hacer la crítica y el juicio, dile, mamá, lo siento, pero esto ya no, y pum, le cuelgas, o cuando te empiece a decir, yo empecé así con mi madre, cuando llegaba a su casa a verla, y empezaba, no sé, a hablar de algo que a mí me molestaba, le decía, ¿sabes qué, ma? Pues me dio mucho gusto venirte a ver, pero yo ya me retiro, ¿no? O empezaba a poner, o sea, sí hay formas, ¿no? Entonces, bueno, no es posible recordar la niñez, claro que no, Guadalupe. Todo esto sucede en los primeros 5 años de vida. Y esto de la madre en el primer año. Entonces, no lo tienes como un recuerdo de la mente, pero está en nuestro mundo emocional, que es lo que llamamos la niña interior. Ahí está bien grabado todo lo que faltó. La mente no lo recuerda, pero la parte emocional sí. Tu cuerpo emocional, tu mundo interno emocional lo recuerda perfectamente. En esa parte de nosotros de la vulnerabilidad es donde está grabado todo lo que vivimos, todo lo que sucedió y todo lo que no pudimos trascender o resolver. Entonces, por eso es importante, digo, pues si no, no hubiéramos terapeutas. Si fuera algo fácil, nada más porque me acordé ya lo puedo resolver, ¿no? Pues la cosa es que hay que entrar porque está en el inconsciente, ¿no? Y hay que trabajar de tal forma que nos ayude a que las relaciones de hoy se vuelvan cada vez más limpias. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, ¿cómo me relaciono yo? Si soy muy dependiente, si soy adicta, y adicta me refiero no nada más al alcohol y a las drogas, adicta a comidas, a comer demasiado, al azúcar, a las harinas, adicta a la Coca-Cola, adicta al cigarro, adicta a las relaciones dañinas, adicta a la adrenalina, adicta al juego, a las compras, a endeudarme, Hay muchas conductas adictivas. Esto habla de muchas heridas. Si tengo muchas expectativas con la gente de afuera, en el sentido de, ay, un día va a llegar alguien, o esa persona me tiene que dar todo cuando llegue, o esas expectativas vienen de la niña herida, ¿sí? Mis estrategias de control, de manipuleo, todo eso tiene que ver con esa niña herida. Entonces, puede ser que no me acuerde, pero mis relaciones, mi manera de relacionarme de hoy, cómo me relaciono yo, qué hago con mis relaciones, me habla mucho de qué es lo que tengo adentro en mi mundo interno, ¿sí? En mi mundo emocional. Entonces, bueno, chicas, eso era básicamente lo que les quería compartir. El curso, Lorena les puede dar toda la información. Déjenme decirles qué fecha es porque ya se me olvidó, pero aquí lo tengo. Va a ser un sábado y va a ser uno corto. Va a ser nada más de 10 de la mañana a 1 de la tarde el sábado 17 de octubre. Obviamente es un taller de 3 horas. No esperen que van a salir de ahí resueltas, por favor. Es para darnos cuenta y de ahí cada quien va tomando lo que necesita en su trabajo, ¿no? Darnos cuenta que sí, hay que seguir chambeando, no hay otra forma. Tengo un amigo muy cercano a quien yo adoro y le acaba de pasar una cosa terrible y entonces está convencidísimo que va a dejar el alcohol. Yo hoy escribí y decía, es que ya me liberé, esto le acaba de pasar hace 3 semanas.
Y yo pensé, no le quise decir nada porque ni soy su terapeuta ni me está preguntando, pero lo primero que se me ocurrió fue decir, no tienen ni idea de lo que están diciendo, no se ha liberado de nada. Porque aún cuando quitamos el alcohol, y eso primero a ver si es cierto que aguanta, así sin trabajo y sin ayuda, ¿no? Y luego aparecen todas las heridas y todos los rollos que fue por lo que empezamos a tomar. Entonces sí necesitamos trabajar, no hay de otra. Pues bueno, chicas, sí, qué parte, no sé si sepan, pero bueno, no lo estoy haciendo muy presente, pero yo estoy ahí en mi Facebook Live, hay un grupo que es en mi Facebook, perdón, la página de Facebook, @AuraMedinaDeWeed Oficial, hay un grupo que se llama Reto Sin Azúcar y Sin Harina, lo estamos haciendo constantemente. Yo llevo ya desde el principio de la pandemia casi quitarme azúcares y harinas y todo lo que la tenga. Y la verdad es que digo, lo como de vez en cuando, salgo a comer un día, el sábado estuvieron aquí, el viernes, Maritere Ana Mari y Tere, y nos fuimos a comer y obviamente vinito y postrecito y todo, pero no es una cuestión que use todos los días para lidiar con la vida, ¿sí? Entonces, pues hay que trabajarle, chicas preciosas, porque al final todas tenemos algo de narcisistas, todas hemos hecho jaladas, todas traemos heridas, y entre más aprendamos a sanarnos, entre más nos podamos sanar, mejores nos vamos vamos a relacionarnos mejores con nosotras, de mejor manera con nosotras y con los demás, que al final esa es la idea. Entonces, Lore les da toda la información del taller, todavía falta, como les decía, es para el 17 de octubre, entonces falta un mes y unos días, tienen tiempo. Hicimos porque algunas personas, bueno, igual no pueden costear o no tienen el tiempo para el grupo grande, entonces les vamos a dar a un grupo a un precio más reducido y van a ser 3 horas, como les digo, no es que van a resolver toda su vida ahí, pero por lo mismo, vamos a empezar a ver un poquito más profundo, ¿ok? El grupo en Facebook está en mi página de Aura Medina de Weed y se llama Retos sin harinas y sin azúcares, ¿ok? Y pues literatura, claro que sí, el libro donde yo estoy basando mucho de esto se llama, y que donde baso los talleres, se llama Madres que no saben amar. Póngalo así porque no me acuerdo es Mackenzie, creo que se llama no me acuerdo la autora, pero sí, Madres que no saben amar. Y en inglés se llama Will I Ever Be Good Enough? Alguna vez seré buena, suficientemente buena. Pues gracias, chicas. Vamos a descansar ya, que mañana empieza la semanita y ya estamos trabajando al full. Entonces, les agradezco mucho. Gracias, Lore, por todo esto. Y pues espero verlas pronto. Y que sigamos en este camino de sanación, porque al final eso es lo que nos trae el amor. Y el amor es todo lo que necesitamos. Gracias a todas por estar. Muy buenas noches. Pásenla muy bonito. Bye, bye.